se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. La tarea aún nos queda, anunciar a pueblo urgente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Para este estudio de la serie que estamos llevando, como los días de José, será la preparación para el pueblo remanente. Así que en esta cuarta parte vamos a hablar. José interpreta el sueño de Faraón. Ya habíamos hablado el sábado pasado de los sueños, tanto del copero y del panadero. Ahí está mostrando. Y ahora también es mucha la información que hay, hermanos queridos, les digo antemano, vamos a basarnos en el capítulo 41 de Génesis y vamos a hacer unas conexiones también sobre este sueño en toda la palabra de Dios. El Señor tiene un mensaje importante que vamos a conectarnos para este tiempo. Queda la última parte, la parte quinta, que vamos a terminarla ya este otro sábado, ahí en la parte final, que viene algo tremendo para nuestro tiempo, hermanos queridos, lo que el Señor quiere mostrarnos, que la historia pasada se repetirá cuando lleguemos a la etapa final. Bien, repasando un poco, estuvimos hablando ahí en la primera parte, estuvimos hablando cómo José fue sacado de su seno familiar, de su padre Jacob, para ir al primer imperio de la tierra. Ahí Dios tenía todo un propósito, un plan para José ahí. Estuvimos hablando también cómo los hermanos de José odiaban y maltrataban verbalmente a José. Ellos se enfurecían y llegaron hasta tramar entre ellos, entre los 10, tramaron para matar a José. Vimos esa parte en la primera parte, hermanos queridos. La segunda parte vimos también las características de José, el carácter para poder enfrentar allá al imperio, al primer imperio de la tierra, hermanos queridos. Ahí José tuvo características y hablamos en el tema 2, era puro de corazón, era activo, era alegre, era serio en lo espiritual, apreciaba las cosas espirituales, tenía firmeza moral y escuchaba las enseñanzas de su padre. Se deleitaba en obedecer a Dios, hermanos queridos. Tenía la benignidad, la fidelidad y la veracidad. Esas eran las características que destacaban en el carácter de José, y así pudo ir allá al primer imperio a enfrentar ahí. Y él fue fiel, fue íntegro en la casa de Potifar, no pisoteó los principios, sino que se mantuvo firme a los principios. Fue a la cárcel también, llevado injustamente por levantar sus principios, ser fiel, fue llevado a la cárcel injustamente. Tuvo ahí, hermanos queridos, 3 años y también fue prosperado en la casa de Potifar, fue prosperado por su fidelidad en la cárcel. Y llegamos a este sueño, hermanos queridos, que fue llevado a estar con el faraón ahí, hermanos queridos.
fue el segundo gobernador de Egipto ahí en ese primer imperio. Qué tremendo, hermano, cómo Dios bendijo a José. Y ahí en el tema 3 también hablamos también los sueños de José ahí. Y dejamos este sueño, hermanos queridos, recuerden que el sueño que las estrellas, la luna y el sol también se rendían a sus pies. Y ahí conectamos con la iglesia de Apocalipsis 12 ahí, que se conecta también con el tiempo del fin, maravilloso, paralelo. Y ahora vamos a entrar en la cuarta parte de este tema, hermanos queridos. Qué interesante ahí, el sueño de Faraón. Así que, resumiendo esa parte, ahora vamos a orar, vamos a inclinar el rostro para dirigirnos al trono de la gracia. Querido Padre, que está en el lugar santísimo del santuario celestial al lado del arca, en estos momentos nos hemos reunido un grupo de tus hijos. Ya ha pasado el sábado. Gracias por un sábado más que usted nos dio. Gracias por dejarnos ese reposo. Y ahora en estos momentos, ya, querido Padre, pedimos su presencia, pedimos su espíritu para que nos guíe en este estudio de su palabra. Denos sabiduría, entendimiento, claridad espiritual para entender este mensaje, esta historia, porque los grandes eventos, las grandes transacciones que nos ha dejado, se han repetido y se están repitiendo en su pueblo, en su remanente en este tiempo. Gracias, Padre, por su palabra, porque se interpreta a sí misma. Gracias por su espíritu, porque nos guía a esta luz maravillosa y a sacar, a excavar, a cabalgar sobre la palabra de verdad y poder encontrar esas verdades gloriosas, esas perlas gloriosas que usted tiene para nosotros. Junto a mis hermanos, pedimos su guía, su dirección, y sea usted el invitado principal, porque lo pedimos todo en esta noche, lo pedimos todo por su Hijo, por los méritos de su Hijo, que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Amén. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios ahí en Génesis, el capítulo 41. Vamos a darle lectura a aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, versículo 2, y que del río subían 7 vacas herpadas y pasían en el prado, estaban en el prado, en la loma, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, enjustas, flacas, de carne pegada al hueso, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Versículo 4. Y las vacas de feo aspecto, flacas, el cuero pegado a los huesos, enjuntas, de carne, devoraban a las 7 vacas hermosas y gordas. Y despertó Faraón del sueño. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas, hermosas, crecían de una sola caña, y que después de ella salían otras 7 espigas menudas, abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, he aquí que era sueño. Versículo 8, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, no podía dormir, envió e hizo llamar, fíjense acá, a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón su sueño, mas no había quien lo pudiese interpretar a Faraón. Fíjense, igual que Daniel, ¿me entiende? Igual que Nabucodonosor, primero consultó a los hechiceros, magos, encantadores, no le dieron respuesta al sueño. Pero aquí también, ¿ve? Se fijan que siempre los faraones y reyes tenían al lado a los hechiceros, a los magos, a los agogueros y a toda esta gente encantadora que habla de Deuteronomio 18. ¿Se fijan? Increíblemente que en este tiempo del fin, haciendo el paralelo de esos magos, hechiceros, brujos, encantadores, hoy día, ¿cómo lo identificamos, hermanos queridos?
son los médicos modernos de este mundo, son los hospitales, son los consultorios, toda esta gente que va y le entrega su cuerpo a los médicos y experimentan ahí. Esos son los hechiceros modernos, son los médicos de este tiempo. Allá en los tiempos del faraón, que estaban a su lado, eran los hechiceros, eran los cantadores, eran los magos, los que ahí estaban al lado del rey para consultar. Hoy día la gente consulta a los médicos por sus enfermedades y no van al gran médico que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí dice también en Jeremías, sube a Galá y busca medicina en el Señor, y Él te dará la medicina del alma, del espíritu. Oh, hermanos, qué tremendo. Se dijan, ni uno pudo ahí, hermanos, interpretar el sueño de Faraón. Todos esos cantadores y magos eran charlatanes, eran dirigidos por el diablo. Hoy día, ¿quiénes son dirigidos hoy día por el diablo? Toda esta gente que experimenta, hermanos, con vacunas, con antibióticos, y cómo llenan de pastilla a la gente, de calmante, y la ponen más enferma. Oh, hermanos queridos, la farmaqueia, ahí lo dice, hechicería, ahí, hermanos queridos, está en Apocalipsis 18. Vemos aquí estos hechiceros que trabajaban al lado de Faraón. Entonces el jefe de los coperos, fíjense aquí ahora, el jefe de los coperos, versículo 9, habló a Faraón diciendo, Faraón, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra su siervo, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño allá en la cárcel en esa noche, y cada sueño tenía un propio significado, Faraón. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó a aquel joven nuestro sueño y declaró a cada uno conforme a su sueño, nos declaró el significado del sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado, el panadero. Entonces Faraón envió a llamar a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, ni estos magos, ni estos hechiceros que están al lado mío, no me han dado la interpretación, son todos unos charlatanes. Pero he oído de ti, José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Versículo 16, respondió José, Faraón, diciendo José, no está en mí en interpretar sueños, no está en mí. Dios será, ahí pone a Dios en primer lugar, hermanos queridos, ¿ves? Dios será, así como Daniel, Dios será el que te dé respuesta propicia a Faraón. Dios te dará la respuesta propicia, Faraón, a tu sueño. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas, de carne, hermosa apariencia, que padecían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas, de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otra semejante de fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas, feas, devoraban a las vacas gordas y entraban en sus extrañas, mas no conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de la flaca era mala como al principio, y yo desperté. Vi también, soñando que 7 espigas, soñé también, que gracias en una misma caña llenaban hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ella. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas y llenan los granos.
y lo he dicho a los magos, fíjense, lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. He dicho a estos magos que están al lado mío, a estos hechiceros, a estos fraudulentos, a estos corruptos, pero no me dan la interpretación. Versículo 25, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años y las espigas, dice, erimosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas subían tras ellas, son 7 años. Y las 7 espigas menudas, marchitas y feas de un viento solano son 7 años, serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón en estos sueños. He aquí que vienen 7 años de gran abundancia tendrás en toda la tierra de Egipto, en todo el imperio tendrás una gran abundancia. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre que vendrán en toda la abundancia. Será olvidada, toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. Versículo 31. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísimo el hambre. Y el suceder el sueño a Faraón, fíjense en estas palabras, 2 veces significa, fíjense, 2 veces significa, dice José, número 1, que la cosa es firme de parte de Dios, es firme. Número 2, y que Dios se apresura a hacerla. Hermanos queridos, fíjense, 2 cosas aquí. Aquí hay una conexión, hermano. ¿Qué significa 2 veces? Y es importante porque siempre 2 veces significa algo ahí, que la cosa es firme, lo que Dios está revelando o revela en su palabra, que es de parte de Dios. Y número 2, y que Dios se apresura a hacerla, se apresura a que esto acontezca. Y esto también podemos conectarnos en Primera de Reyes 13, versículo 1 y 2. Aparecen también 2 cosas. Recuerden que aquí hay 2 sueños y que es uno mismo. El sueño es de las vacas flacas, ¿cierto? Y tenemos también de las 7 espigas feas y marchitas, ¿se fija? Que representan uno solo, donde vendría el hambre. 2 sueños, hermanos queridos, pero en Primera Reyes 13, cuando vamos allá, también podemos aplicar esto, hermanos queridos, cuando en Primera Reyes 13, fíjense la conexión que voy a hacer, el paralelismo, el profeta de Judá amonesta a Jeroboam. Fíjense, he aquí un varón de Dios, un profeta de Dios que vino por palabra de Jehová, lo mandó, vino a Judá, a Bet-el, y estando Jehová junto al altar para quemar incienso, ese incienso que estaba quemando Jeroboam era un incienso de abominación, hermanos queridos. Y aquí él clamó, el vidente de Dios, contra el altar por palabra de Jehová y dijo, antes de quemar el incienso y poner abominación Jeroboam, dijo el profeta, altar, altar, fíjense 2 veces, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Ahí está, hermano. Altar, altar. Justo cuando ese Jeroboam iba a meter la abominación ahí, viene el juicio ahí del profeta mandado por Dios
a Jeroboam, a la casa de Jeroboam, para decir, hermanos queridos, que se cumpliría que la casa iba a ser ahí, hermanos queridos, que nacería un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a todos los sacerdotes paganos, ¿ve? Que ponían abominación ahí en el altar de Dios. 2 veces la palabra de Dios significa ahí que la cosa ahí es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Y cuando usted lee en todo Primera Reyes 13, eso se cumplió. 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo y se cumplirá. Tenemos ahí 2 veces, hermanos queridos, y otras 2 veces más. Vamos a Mateo 23. Fíjense, ahora, en Mateo 23, vamos al versículo 37, ahí al 39. También 2 veces más, hermanos queridos. ¿Cómo se cumple acá, hermanos queridos? ¿Cómo la palabra de Dios se interpreta a sí misma? En Mateo, ahí el capítulo 23, dice versículo 37 al 39, dice ahí, lamento de Jesús sobre Jerusalén. Fíjense, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de la sala y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Así como Faraón, Jeroboam había puesto en el altar abominación, hermanos queridos, el pueblo de Israel también había puesto una abominación ahí al rebelarse contra el Mesías, hermanos queridos. Y ahí dice el Señor Jerusalén 2 veces, Jerusalén, Jerusalén. Altar, altar en los días de Jeroboam, en los días de Cristo, Jerusalén, Jerusalén, ¿por qué matas a los profetas a los cuales te son enviados? Se fija la apostasía en que había caído Israel. 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y cumplirá ahí lo que ha dicho, hermanos queridos. Eso significa y se cumplió. El pueblo fue rechazado, hermanos queridos, y la casa de Israel fue destruida, Jerusalén. 2 veces, hermanos queridos, que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo y se cumplió también, como se cumplió en los días de Jeroboam, como se cumplió en los días de Jerusalén, del pueblo de Israel, y ahora para nosotros también se cumplirá 2 veces, hermanos queridos. Vamos a Apocalipsis 14, miren cómo la palabra de Dios, qué maravilloso cuando la palabra de Dios se interpreta a sí misma, es su propio intérprete. Gloria a Dios por este mensaje. Apocalipsis 14, fíjense, versículo 8, otro ángel le siguió diciendo, aquí está, ha caído 1, ha caído 2, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. 2 veces, hermanos queridos, ¿ve? Que la cosa es firme de parte de Dios y es firme y Dios se apresura a hacerlo para hacer de la caída de Babilonia ahora en este tiempo totalmente, hermanos queridos. Se cumplirá nuevamente, hermanos queridos. 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, caerá Babilonia 2 veces y que Dios se apresura a hacerlo, sí, se apresura a hacerlo y queda poco tiempo para destruir a esta Babilonia que no le quedará ni raíz ni rama con esa triple alianza, hermanos queridos, del dragón, la bestia y el falso profeta que serán llevados al lago de azufre. Ahí, hermanos queridos, qué tremendo, glorioso. 2 veces, hermanos queridos, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Ahí tenemos esa conexión maravillosa. Ahí,
el versículo, ahí vamos a Génesis ahora, vamos a Génesis el capítulo 41, ahí donde estamos narrando esta historia. Dice ahí, por tanto, provéase ahora Faraón, versículo 33, un varón prudente y sabio y ponga sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país. Ahí le está diciendo José lo que debían hacer en ese tiempo de vaca flaca, y quiten la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Júntense toda la provisión en esos años de abundancia de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y aquella provisión es depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. José, gobernador de Egipto, fíjense, el asunto pareció bien a Faraón, a su siervo, le pareció bien, buen consejo ahí. Y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón, fíjense, el Espíritu de Dios, Dios es espíritu, ¿se fijan? El Hijo también tiene su espíritu, ¿se fijan? Mire qué interesante. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú, como este joven José. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que ti. Solamente en el trono seré yo mayor que ti. ¿Eh? Cristo dijo, recuerdo esas palabras cuando dijo Cristo, mi Padre es mayor que mí. Mire qué interesante. Y dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísima y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, sin ti ninguno alzará tu mano, ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zatnat Panea, y le cambió el nombre como Abel. ¿Se acuerdan de Daniel? También le fue cambiado el nombre. Y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Y era José de edad de 30 años, hermano, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo, a montones produjo. Y él reunió todo el alimento de esos 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y lo guardó. Guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Ahora fíjense estas palabras, recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José al nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en
todos los países, fíjense esa palabrita, hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. El pueblo clamó por pan ahí, los ciudadanos de Egipto ahí, y dijo Faraón a todos los egipcios ahí, vayan a José, id allá y hagan lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país, por todo el imperio. Entonces abrió José todo grano donde había y vendía a los egipcios, fíjense, le vendía a los egipcios que estaban dentro del imperio, ahí de la ciudad, le vendía ahí a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, había aumentado el hambre y toda la tierra venían a Egipto. Fíjense, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José. Por toda la tierra había crecido el hambre, no solo el hambre creció ahí en Egipto, sino también afuera del imperio, en las demás partes de la tierra había llegado el hambre y muchos de otros países venían a comprar a Egipto el trigo, hermanos queridos. Qué tremenda historia acá. Pero aquí hay algo espiritual, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, hermanos queridos. Fíjense, dice aquí que Noé recogió trigo, recogió todo el trigo en un tiempo de abundancia. Ahora, si nos conectamos con las 10 vírgenes, hay 5 vírgenes que, mire qué interesante, que reservaron el aceite, reunieron, recogieron el conocimiento de la verdad, hermanos queridos, apreciaron, guardaron toda esa verdad que fue aprendida. En cambio, las vírgenes fatuas no guardaron el alimento, no recogieron el alimento espiritual donde había que apreciarlo, las verdades que se estaban dando, hermanos queridos, y fueron dejadas afuera cuando vino el esposo. Esto se conecta, hermanos queridos, con las 10 vírgenes. Hoy día, así como José recogió el trigo, nosotros tenemos que recoger el trigo de la verdad, de su palabra, recogerlo, hermanos queridos, y guardarlos en el granero de nuestro corazón, guardarlos en nuestra vida espiritual para tener, hermanos queridos, en los tiempos de crisis, en el tiempo de angustia de Jacob, en el tiempo de las aflicciones, tengamos el trigo de la verdad, de las promesas de Dios en nuestro corazón, podamos consolarnos con la palabra de Dios. Si teniendo la palabra de Dios en nuestras vidas, tenemos el Espíritu de Cristo en nuestras vidas, que es la esperanza de gloria. Este es el tiempo de reservar, de recoger las verdades que Dios nos ha dado. Como dice Isaías 26:2, ahí dice, abrir las puertas, entrará la gente justa, guardadora de verdades. Así como José guardó el trigo en los graneros, así también la gente justa, guardadora de verdades, va a guardar las verdades que han sido impartidas en el tiempo de gracia, antes que venga la aflicción, el tiempo de angustia Jacob, y se termine la gracia. Dios nos está haciendo el llamado hoy día a atesorar las verdades para este tiempo y ser ese pueblo que guardará la verdad, hermanos queridos, y sostendrá la verdad como piedra de todas las verdades. Dice, entrará la gente justa, guardadora, guardadora de verdades, guardar el trigo, hermanos queridos, recogerlo, apreciarlo. Esta verdad es gloriosa que Dios tiene en su palabra. Hermanos queridos, este es el tiempo. Ahí hay un mensaje tremendo que se conecta con el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Hoy día la gente perece. ¿Por qué perece la gente? Por falta, hermanos queridos,
Ahí habla Amos también el capítulo, mi pueblo perece por falta de conocimiento, hermanos queridos. Qué tremendo, qué glorioso, ahí tenemos esa conexión. Ahora, 7 años de hambre, hermanos queridos. Vamos a ir ahora a otro paralelo. Mire qué interesante. Vamos a ir a Génesis 12:10. Los invito ahí. En Génesis 12:10, en el tiempo de Abraham, también hubo hambre, hermanos queridos. También ahí hubo hambre, fíjense. Vamos a ir a varios textos ahí que hablan del hambre, hermanos queridos. En Génesis capítulo 12, versículo 10, en el tiempo de Abraham, ahí, dice ahí, Apocalipsis 12, cuando Dios llama a Abraham, ¿recuerdan ahí? Cuando le dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, al cual lo dice el versículo 10, Abraham en Egipto, mire qué interesante, hubo entonces, versículo 10 de Génesis 12, hubo entonces hambre en la tierra, hubo hambre en la tierra y descendió Abraham, ¿dónde fue? A Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Era grande el hambre en la tierra. Los días de Abraham hubo hambre y Dios dijo que se fuera a Egipto. Fíjense lo que dice Patriarcas y Profetas, la página ahí 124 con respecto a eso. Dice, hay una interesante semejanza, fíjense, semejanza entre la experiencia de Abraham en Egipto y la de sus descendientes siglos después, cuando la familia de Jacob, los hijos de Jacob, fueron a Egipto también por alimento, hermanos queridos. Después, en ambos casos, fueron a Egipto, a causa del hambre y moraron allí, a causa de los juicios divinos en su favor. Los egipcios, dice aquí, los egipcios los temieron y los descendientes de Abraham salieron al fin enriquecidos por los obsequios de los paganos. Mire qué interesante. Dice ahí, voy a leer de nuevo, en ambos casos fueron a Egipto, los dos casos, tanto Abraham como los hijos de Jacob fueron a habitar allá, a Egipto, en ambos casos. Dice ahí, fueron a Egipto en estos ambos a causa del hambre y moraron allí. Moró tanto Abraham y también Jacob y sus hijos. Y a causa de los juicios divinos en su favor, los egipcios los temieron. Y los descendientes de Abraham salieron al fin enriquecidos por los obsequios de los paganos. Salieron enriquecidos por los obsequios de los paganos. Y ahí dice que los egipcios los temieron a ese gran pueblo que estuvo ahí. ¿Se fijan? Esos son los ambos casos ahí que hay un paralelo, hay una semejanza, así como Abraham fue a Egipto por el hambre en la tierra, así también sus descendientes ahí, Jacob y sus hijos fueron también a Egipto por el hambre allá y vivieron allá y salieron enriquecidos ahí, recuerdan, con todo lo que habían traído y sacado de Egipto ahí. Posteriormente ellos con todo ese oro construyeron ahí que trajeron, construyeron el arca de la alianza y los muebles de todo lo que traían ahí, hermanos queridos, salieron enriquecidos. Mire qué interesante, vamos a ver otro ejemplo ahora, otro ejemplo de hambre en la tierra. Vamos a tener que ir ahí al libro de Ruth, vamos a Ruth, hermanos queridos. En el libro de Ruth, ahí tenemos que ir ahí, hermanos queridos. Ahí en el capítulo 1 dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. ¿Se fijan? Tenemos nuevamente en este caso hambre en la tierra y un varón
de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab también, él y su mujer y 2 hijos suyos. En el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Queyón, efrateos de Belén en Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, y el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2 hijos, Malón y Queyón, y quedaron así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con su nueras, Noemí, regresó de los campos de Moab, dice ahí, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y salió pues del lugar donde había estado, y con ella y sus 2 nueras, y ahí dice la historia que volvieron ellos a Judá, allá, ahí en Belén, volvieron ahí, hermanos queridos, y cuenta la historia ahí, hermanos queridos, que usted puede leerla en Ruth, ahí, y Ruth, ahí, hermanos queridos, ahí contrae matrimonio con vos. Y ahí nace, en ese linaje, nace Isaí, y de Isaí nace el Hijo de Dios, la descendencia, el linaje, hermanos queridos. Qué interesante ahí. Dios tenía todo un plan para ese tiempo, hermanos queridos, el plan de salvación, cómo Dios fue llevando todo esto. Interesante. José tuvo que ir a dar a Egipto, Abraham también tuvo que ir a Egipto, aquí también Elimelech y Noemí tuvieron que salir por ese tiempo de hambre que ocurría sobre la tierra. Qué interesante, Dios tiene todo un plan de salvación. Todo en esa crisis, el Señor lo resuelve todo en una crisis para su pueblo, hermanos queridos. Oh, qué maravilloso. Vamos a leer otro texto también. Vamos a leer a Segunda de Reyes 8. Vamos a Segunda de Reyes, otra historia más donde hubo hambre. Segunda de Reyes, el capítulo 8. Ahí, fíjense. Ahí. Versículo 1 en adelante dice: los bienes de la tsunamita devueltos. Habló Eliseo, aquella mujer cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, le dice el profeta aquí Eliseo, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años también. Ahí tenemos otros 7 años de hambre en esta historia, ahí los días de Eliseo, hermanos queridos, el cual vendrá sobre la tierra por 7 años, vendrá este hambre. Y entonces la mujer se levantó e hizo como el varón. Dios le dijo, obedeció, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos, en tierras paganas, 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos y después salió para implorar al rey por su casa y por su tierra. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, de Eliseo, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que aparece la mujer cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por su tierra. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer, este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir, aquí están. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó, le contó lo que había sucedido.
Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual le dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Esa mujer, hermanos queridos, fue fiel. Esa mujer fue obediente a la voz del profeta. ¿Te deja? Qué interesante. Y fue prosperada por su obediencia, así como José fue prosperado. Si nosotros somos obedientes al mandato de Dios, vamos a ser prosperados. ¿Se fijan? Debemos ser obedientes a las enseñanzas de la palabra de Dios. Esta mujer, hermanos queridos, representa una iglesia que obedece. Recuerden que esa mujer el hijo se le había muerto y Eliseo le había sanado a aquel hijo. Se lo devolvió el Señor a esta mujer y vivió en tierra también pagana. Así como Abraham fue a tierras paganas, que fue Egipto, así también, hermanos queridos, fue a tierras paganas Noemí, por el hambre que había en la tierra. Ahora esta mujer también tiene que huir a tierras paganas por el hambre en la tierra. Mire qué interesante. Y esta mujer, así como José, fueron prosperados, así como Abraham fueron prosperados, así como Noemí fue prosperado, así como esta mujer fueron prosperados. ¿Se fijan? Dios los bendijo por la obediencia, por ser fieles, por ser íntegros, por ser obedientes a la palabra de Dios. ¡Qué maravilloso! Y el rey habló aquí, ¿ve? Mientras estaba contando, ahí aparece la mujer en ese momento. Y el rey le devuelve todas sus pertenencias. ¿Se fija? Así también el Señor, si somos fieles, nos va a devolver el hogar de donde salimos, hermanos queridos, de ese hogar idénico, de donde nuestros primeros padres salieron. Nosotros volveremos al hogar donde debíamos haber estado, hermanos queridos. El Señor nos va a devolver, ¿entiende? Al hogar edénico que tiene preparado para nosotros, hermanos queridos. A la nueva Jerusalén también nos va a hacer llevar allá si somos fieles, si somos íntegros, si somos obedientes a las enseñanzas de su palabra. Hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Dios tiene promesas, hermanos queridos. Ahí tenemos ese caso ahí. Y en Primera de Reyes 18:2, fíjense, también hubo hambre ahí. Primera Reyes 18:2, fíjense, vamos allá, ¿qué pasó ahí? Primera de Reyes 18:2. Otra historia más, los días de Elías, hermanos queridos. Ahora, pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria, ¿ve? Era grave el hambre en Samaria. Ahí, hermano querido, había sequía, había hambre ahí que Dios había provocado ahí. Qué interesante. Y conocen la historia de Elías, cómo hizo llover y la tierra fue fructificada. Dios tiene siempre una salida para su pueblo, hermanos queridos. Siempre hay una salida. No los dejarás tentados más de lo que podamos resistir, sino que conjuntamente nos dará la salida ahí. Y en Segunda de Crónica, vamos ahí a Segunda de Crónica 29. Segunda de Crónica, capítulo 20, versículo 9. Ahí, ¿qué nos dice? Fíjense, ahí. Si mal viniere sobre nosotros, fíjense, o espada de castigo, o pestilencia, hambre, fíjense,
espada de castigo, persecución, o pestilencia número 2, o hambre número 3, nos presentaremos de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, aflicciones, clamaremos a y de Moab y los del monte de Asir, cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra los destruyese. Mire qué interesante acá. Ahí, hermanos queridos, también ese es el castigo muchas veces que Dios usaba en ese tiempo. Y esto tiene un paralelo, hermano. Mire qué interesante, hermanos queridos. Dice ahí, ahora pues aquí los hijos de Moab y los del monte de Asir, cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía. Ahí dice, si mal viniere, se venía la espada contra el pueblo cuando era desobediente, venía la peste ahí, la pestilencia, y venía el hambre. Muchas veces Dios permitía eso por la desobediencia y la rebeldía que hacía el pueblo. Y esto también está ocurriendo hoy en día, hermanos queridos, en esta semana. En esta semana oyeron la noticia que las Naciones Unidas llegaron a acuerdo con las demás naciones o líderes de todas las naciones en promover la vacuna para la pandemia nuevamente, para las pestilencias, pandemias que se están registrando en Europa, hermanos queridos, pero ya todos los países, los 194 países acordaron, llegaron a ese acuerdo global, hermanos queridos. Se dijo, tenemos pestilencia, tenemos la y tenemos el hambre que se está produciendo. Se fijan que los castigos se están repitiendo. Fíjense lo que pasó en los días de David. Vamos a esa conexión. Es el mismo castigo, hermanos queridos. Fíjense, segunda de Samuel. Vamos a segunda de Samuel, el capítulo 24. Fíjense lo que pasó por la desobediencia que hizo David. David no tenía que censar al pueblo y él pasó por alto la palabra de Dios y Dios le dice aquí, le manda 3 castigos, fíjense, le dice, y por la mañana, versículo 11 del capítulo 24, y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, se levanta ahí el profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, le dice el Señor, ve y dile a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Ahí está la número 1. O que huyas 3 meses delante de tus enemigos, la espada ahí, ¿ves? Y que ellos te persigan, o 3 días haya peste en tu tierra. ¿Ves que tenemos aquí las 3 cosas? Tenemos hambre en la tierra, hambre, primer castigo, tenemos la espada de los enemigos y tenemos la pestilencia. 3, ¿se fija? 3, hermanos queridos, esto se repite. Y hoy día, ¿qué tenemos? Pestilencia. Y hoy día, ¿qué estamos teniendo? Hambre, porque está viniendo la escasez. ¿Se fija? ¿Y qué vamos a tener? La espada de la persecución si seguimos rebeldes, hermanos queridos. Esos son los 3 castigos para este tiempo que se repiten, hermanos queridos. Abramos los ojos, se están repitiendo porque el pueblo está en desobediencia. Dios va a permitir esto para que su pueblo, la aflicción, pueda levantarse, hermanos queridos. Este es el tiempo. Dios nos está mostrando el tiempo en que estamos viviendo. Fíjense lo que dice
Ezequiel también, Ezequiel el capítulo 7, ahí, hermanos queridos, fíjense, el capítulo 7 de Ezequiel, el fin viene, ahí dice el versículo 15, de afuera espada, de adentro pestilencia, tenemos la espada de los enemigos, de afuera de espada, de dentro pestilencia y hambre, de nuevo las tres cosas, cuando dice ahí, el fin viene. Hermanos queridos, el fin viene, estamos ahí, abramos los ojos, espada viene la espada de la persecución para su pueblo, viene la pestilencia, hermanos queridos, y número 3, el hambre. El que esté en el campo morirá espada, el que esté en la ciudad lo consumirá el hambre. El que esté en la ciudad lo consumirá el hambre. Hay que salir de las ciudades, hermanos queridos, lo consumirá el hambre. Y la pestilencia, número 2, y los que escapen de ello huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad, gimiendo. Es el tiempo de angustia de Jacob, gimiendo, clamando por la liberación, hermanos queridos, por la liberación, qué glorioso. Pero Dios tiene promesas para su remanente. Vamos a Isaías 49, los invito allá, fíjense qué va a pasar con su pueblo. Isaías 49, hermanos queridos. Vamos al libro de Isaías 49, ahí lo dice, 49, versículo 10. Fíjense lo que dice ahí. Isaías 49, ahí. Dios promete restauración a Sión. Fíjense ahí. Voy a leer del 8 en adelante, hermanos queridos. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas, heredades, para que digas a los presos, salid, a los que están en tiniebla, mostraos, en los caminos serán apacentados, en todas las alturas tendrán sus pactos, no tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá. Ahí está la promesa para su remanente, hermanos queridos, porque el que tiene de ellos misericordia, los guiará y los conducirá a manantiales de agua, y convertiré en camino todos sus montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos, he aquí estos del norte y del occidente, estos de la tierra de Sinín. Cantad alabanza, oh cielos, y alégrate tierra, prorrumpid en alabanza, oh monte, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Ahora fíjense la pregunta que hace en el versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Jesús, de su pueblo, de su remanente. Nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todo esto se han reunido y han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestiduras de honra, serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. No somos la novia, hermanos queridos, el Señor, somos los convidados a las bodas, hermanos queridos, porque tu tierra devastada, arruinada, desierta, ahora será estrecha
con la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Aunque los hijos de tu orfandad dirán, tus oídos estrechos, es para mí este lugar aparte, porque yo moré. Dirás en tu corazón, ¿quién me engendró esto? Porque yo había sido privada de hijo y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Así dijo Jehová el Señor, y aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera, la bandera de Cristo ensangrentado, hermanos queridos, y traerán en brazo a tus hijos y a tus hijas, y serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos y sus reinas, tus nodrizas con el rostro de inclinados a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Será quitado el botín al valiente, serán rescatado el cautivo de un tirano, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé y lo salvaré a tus hijos. Dice Malaquía que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Cuando venga el día ardiente como un horno, Dios mandará al remanente, al Elías. Oh, hermanos queridos, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como vino, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy, Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Salvador tuyo y el Redentor tuyo, el fuerte de Jacob, el león de la tribu de Judá, hermanos queridos. Gloria a Dios por esas promesas que el Señor tiene para su pueblo. Y Segunda de Reyes 6:25, ahí, fíjense, Segunda de Reyes 6:25, otra historia más ahí del hambre, hermanos queridos. Segunda de Reyes 6:25, ahí. ¿Se acuerdan de Samaria, hermanos queridos? Esa es otra historia ahí. 6:25 dice ahí, Eliseo y el sitio de Samaria, ahí, hermanos queridos. Versículo 25 dice, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Tanto la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cat de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Un estiércol de paloma se vendía, hermanos queridos. Miren, un estiércol. ¿Sabe lo que es un estiércol? La caca de la paloma. Oh, hermanos queridos, qué tremendo. Miren aquí, esto tiene una aplicación con Apocalipsis que vamos a conectar. Hubo un gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Estamos siendo sitiados, hermanos queridos. Hoy en día estamos siendo sitiados por León XIV, ahí el último papa que ya se unió con la segunda bestia de Apocalipsis 13 del 11 al 18. Están unidos para traer la ley dominical, la adoración, hermanos queridos, las restricciones climáticas que van a traer todo este sistema en las ciudades, hermanos queridos. Satanás está trabajando para restringir nuestra libertad. Estos dos poderes se están juntando para restringir nuestra libertad de conciencia, que está amenazada, que está viniendo poco a poco ya, hermanos queridos, no lo vemos. Estamos siendo sitiados por Roma, hermanos queridos, nuevamente, así como Jerusalén fue sitiada por Tito, el ejército de Tito, hermanos queridos, estamos siendo rodeados. Tanto la cabeza de asno, dice, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. El arza de los alimentos, aquí están. El arza de los alimentos, hermanos queridos. Y la cuarta parte de un cat de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 6. Ahí, hermanos queridos,
Fíjense cómo conectamos Apocalipsis capítulo 6, vamos allá, miren la conexión, la escasez, el alza de los alimentos. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro. Hoy día estamos ahí en el caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Ahí está la balanza en la mano. ¿Para qué se usaba la balanza, hermanos queridos? Una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahí está, hermanos queridos, la escasez de los alimentos, el alza de los alimentos que estamos teniendo hoy en día porque quieren eliminar el dinero. Están tratando de que perdamos, hermanos, se pierda el valor del dinero, por eso el alza que está viniendo en los combustibles, el alza en los alimentos en todos los países, ya el dinero está perdiendo su valor. Hermanos queridos, ya aquí en Chile, en las micro, están poniendo las máquinas digitales, hermanos queridos. Hoy día mientras veníamos en la micro y hablaba la gente sobre esas máquinas, cómo usarlas, y ahí el chofer les decía, el que iba manejando la micro, cómo tenían que hacerlo, y él dijo, que escuché yo ahí, dijo que esto va a ser un problema para la gente adulta y para los jóvenes, porque van a tener que recargar las tarjetas en los bancos y todo ese sistema, hermano, viene todo ese sistema que va a quitar nuestras libertades. ¿Se fijan que ya estamos ya en el tiempo, hermanos queridos? Esto se está viniendo y tenemos que ahora, hermanos queridos, salir rápido de las ciudades, hermanos queridos. Estamos pidiéndole, orando al Señor para que nos dé un campito, hermanos, para salir ya de las ciudades, porque todas las grandes ciudades se van a convertir ahí, va a estar el control de las pestes, va a estar la espada de la persecución y el hambre de la escasez si tú no tienes la marca de la bestia. ¿Se fijan? Cuando venga la marca de la bestia, ahí muchos se van a entregar dentro de las ciudades, así como Egipto, todos los que vivían dentro del imperio de Egipto se entregaron a Faraón. Ya vamos a hablar más este otro sábado más profundo sobre eso, hermanos queridos, pero está la escasez predicha ahí, la balanza, como estaba la escasez acá en los días de Samaria por el gran hambre que venía. Oh, hermanos queridos, cómo se cumple la palabra de Dios ahí. Oh, hermano, estamos viviendo el tiempo, Dios nos está mostrando el tiempo en que se viene esto. Miren lo que voy a leer ahí en el conflicto de los siglos, la página 687. Conflicto de los siglos, la página 687, el capítulo 40 del conflicto de los siglos. Fíjense, el capítulo 40 ahí. Fíjense ahí la página 687. Aquí está. 687, el tiempo de angustia, hermanos queridos. Escuchen bien, pongan atención. En aquel día, multitudes enteras invocarán la protección de la misericordia divina que por tanto tiempo despreciaran, que por tanto tiempo esas grandes multitudes invocarán la protección de la misericordia divina por tanto tiempo que despreciaron. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor Jehová, los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Amos capítulo 8, versículos 11 y 12. El pueblo de Dios
no quedará libre de padecimiento, hermano. No vamos a quedar libres de padecimiento. Pero aunque perseguido por la espada, acongojado por la aflicción, la angustia, aunque sufra privaciones y falta de alimento, se dijan privaciones, número uno, y falta de alimento, porque no vamos a tener acceso a menos que tengamos la marca de la bestia. Solo los que tengan la marca de la bestia tendrán acceso a comprar y a vender, pero el remanente no, dice. Aunque suframos privaciones y falta de alimento, no serán abandonados. Ahí está la promesa, la confianza. No será abandonado, no, para perecer, no será, grábense esas palabras, no seremos abandonados para perecer, no, no seremos abandonados para perecer. El Dios que cuidó de Elías, de Abraham, de Eliseo, de Daniel, de José, no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos, no abandonará a ninguno de sus hijos abnegados. El que cuenta los cabellos de sus cabezas, cuidará de ellos y los atenderá en tiempo de hambruna. ¿Cómo? Los atenderá en tiempo de hambruna, de hambre. Mientras los malvados, los impíos, estén muriéndose de hambre y pestilencia en las ciudades, hermanos queridos, los ángeles protegerán a los justos, y suplirán sus necesidades. ¿Te digan? Suplirán sus necesidades. Ahí lo dice también Isaías 26. Tu pan y tus aguas estarán seguros. Escrito está del que camina en justicia, en lo recto, que se le dará pan y sus aguas serán ciertas, seguras. Cuando los pobres y los menesterosos busquen agua y no la hay, y la lengua se les seque de sed, yo Jehová les escucharé, los oiré, el Dios de Israel no los abandonaré, dice ahí. Dios no nos va a abandonar, hermanos queridos, guarden estas promesas para el tiempo de aflicción que se está viniendo. Isaías 33, versículo 16, Isaías 41, versículo 17. Mas aunque la higuera no floreciere y no hubiere fruto en la vid, aunque faltare el producto del olivo y los campos nada dieren de comer, aunque las ovejas fueren destruidas del oprisco y no hubiere vacas en los pesebres, sin embargo, los que teman a Jehová, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, se regocijarán en él y se alegrarán en el Dios de su salvación. Habacuc 3, 17 y 18. Oh, hermanos queridos, ¿se fijan, hermanos, los paralelos? Oh, hermanos queridos, viene la espada, viene la peste y viene la hambruna. Justo para este tiempo, hermanos queridos, tenemos ya la peste, se llevó el acuerdo entre las naciones, en los 194 países que se juntaron esta semana en las Naciones Unidas, llegaron a un acuerdo. La pestilencia nuevamente, las vacunas, hermanos queridos, se viene la espada ahora de la persecución, el que no quiera cumplir los requisitos del sistema, y viene el hambre, la escasez de alimentos para aquellos que no obedezcan. Tenemos, hermanos, esa repetición para este tiempo, hermanos queridos. Por favor, es urgente, hay que clamar, hay que gemir, hermanos queridos.
Y el Señor Jesús, fíjense lo que dice primero escrito, cómo termina esto en la página 687. Primero escrito la página 282, 282, ya leí la 687, es primero escrito la página 282, 282, dice ahí, fíjense lo que dice, pongan atención. Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. Los ángeles los proveían de comida. ¿Quién? Así como promovió a Elías, ahí se acuerdan, que mandó a los cuervos. Los ángeles los proveían de comida y agua, mientras que los impíos sufrían hambre, sed y pestilencia. Vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí, y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos, atareados en torno del remanente, porque Satanás, dice Apocalipsis 12:17, se airó contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oh, hermanos queridos, qué tremendo ahí. Y fíjense que voy a leer un comentario ahí, un comentario hablando de Génesis 41:38, ahí, volvamos ahí, que voy a leer un comentario ahí, hermanos queridos. Génesis, ahí, volvemos ahí, 41:38, dice ahí ese texto, y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Fíjense lo que dice ahí este texto, citando ahí Génesis 41:38, ahí, hermano, este es el tiempo, ven cómo la historia aquí, cómo se juntan los paralelos y terminan en Apocalipsis, hermanos queridos, terminan en el tiempo del fin. El Señor nos está mostrando el tiempo en que se vendrá la espada, vendrá la pestilencia y vendrá el hambre, queridos hermanos. Se está juntando todo ya los gobiernos establecieron, se juntaron, hicieron el acuerdo, hermanos queridos. Ahora, León XIV, junto con Estados Unidos, ahora traen la persecución, la espada para el pueblo de remanente. Fíjense lo que dice ahí esta cita, hermanos queridos. Este es el tiempo, hermanos. Los sucesos son rápidos ahora. Estamos viendo cómo con rapidez se están cumpliendo estos acuerdos. Muy rápido esta semana, muchas cosas importantes han ocurrido. Y vemos cómo ya se han unido, como Robert Provost está hablando y siguiendo la agenda de Bergoglio, hermanos queridos. Está siguiendo la agenda de Bergoglio ahí, que va a traer el control climático ahí a las ciudades, y todos están de acuerdo en llevar a cabo la encíclica de Laudato Si. Provost está siguiendo la encíclica de Bergoglio, hermanos queridos. Él toma la agenda nuevamente y está exponiendo ahí, hermanos queridos, nuevamente el plan que Bergoglio tenía, que es Satanás en el fondo, que tenía, hermanos queridos. Oh, qué interesante ahí. Se fijan, hermanos queridos, está viniendo todo ahí. Dios nos está mostrando el tiempo a través de esta historia de José, la preparación que debemos de tener. Génesis 41, ahí vamos a ir al versículo 38, ahí, hermanos queridos. Dice así esta cita ahí.
Aquí la encontré. Dice así esta cita, que me abra el... Aquí está. El secreto de la fidelidad. José llevaba su religión por doquiera y este fue el secreto de su fidelidad. Su religión, su enseñanza, sus principios, por doquiera llevaba, dice, él llevaba los principios, los ponía en primer lugar. Los hombres reconocen una relación viviente con Dios. Aquel que recibe a Cristo mediante una fe viviente, escuchen, aquel que recibe a Cristo mediante una fe viviente tiene una relación viviente con Dios. ¿Se fijan? Y es un vaso de honra en todo lugar y lleva consigo la atmósfera del cielo al llevar los principios de Dios, que es la gracia de Dios, que es la esperanza divina. Es un tesoro que el mundo no puede comprar, hermanos queridos. El que está en una relación viviente con Dios, tenemos que estar en una relación viviente con Dios, hermano, estrecha, íntima. Puede estar en un puesto humilde, fíjense, puede estar en un puesto humilde y sin embargo su valor moral es tan precioso como lo fue el de José y Daniel, que fueron reconocidos por reyes paganos como hombres con quienes estaba el Espíritu de Dios, como hombres que estaban con el Espíritu de Dios. Puede ser un puesto humilde, el que sea el más humilde, dice aquí, sin embargo su valor moral es tan precioso como lo fue el de José y el de Daniel, hermanos queridos. No perdamos la esperanza de ese Dios viviente que va a ser viviente en nosotros, la esperanza divina, que en esta noche podamos reflexionar el tiempo que estamos viviendo, hermanos queridos. Debemos consagrarnos, debemos ahora apreciar y recoger todas estas verdades gloriosas que Dios nos ha dado, las promesas y guardarlas en nuestro corazón que nos van a servir en este tiempo de aflicción y de crisis que se nos está viniendo encima y la gran tormenta que debemos enfrentar. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, hermanos queridos. Así que en esta noche oramos al Señor, querido Padre que está en el lugar santísimo. Gracias por su palabra, porque vemos los paralelos que usted nos muestra. Ya tenemos el acuerdo de la peste nuevamente, así como en antaño, cuando el pueblo caía en desobediencia, en rebeldía, usted enviaba la espada, enviaba la pestilencia, enviaba el hambre. Y estamos viendo cómo eso se está repitiendo hoy en día. Fortalécenos en el poder de su fuerza para pasar esta gran crisis y ser íntegro, tener fuerza moral, tener fidelidad a los principios que usted nos ha dado, amado Dios. Podamos honrarte en los tiempos en que tenemos que dar fe de lo que hemos aprendido de su palabra, así como José dio fe y dio testimonio, así como Daniel, así también su remanente pueda dar fe y podamos cada uno de nosotros poner la Biblia como todas las verdades en este tiempo, no avergonzarnos del Evangelio porque es poder de Dios. Ayúdanos en este caminar, Señor, a la Canaán celestial, porque lo pedimos todo, no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de su Hijo, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén.